Muy buenos días familia, feliz 2025. Mi nombre es Andrés Borrero, mi esposa, Claudia Varela. y hoy tenemos el privilegio de iniciar este tiempo devocional, primer devocional del año, primera semana del año. Venimos con las pilas puestas, con muchos proyectos y propósitos. Y este año hemos recibido la visión de estudiar en este tiempo devocional el libro de los Salmos. Y vamos a dar una introducción en un momento a lo que es el libro de los Salmos y vamos a iniciar con el primero de ellos, el Salmo 1. Bueno, como introducción al libro de los Salmos, queremos explicarle lo que dice la Biblia acerca de qué es este libro, ¿sí? Y dice, su título en hebreo significa alabanza. Y dentro del canon judío es el más importante de los escritos. Los salmos abarcan diferentes temas: la creación, la palabra de Dios, confianza, sufrimiento, alabanza, conflictos espirituales, victoria de los creyentes, conciencia de la presencia de Dios, acción de gracias y comunión personal y comunitaria con el Creador. Algunos salmos tienen referencia directa al Mesías. Todos ofrecen un modelo para glorificar, para alabar, para adorar al Altísimo y también para el arrepentimiento, la confesión, la restauración y la oración. Cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David. Gran cantidad de los himnos cristianos provienen de los salmos. El libro contiene 150 poemas. Los más destacados quizás son los Salmos 1, 19, 22, 23, 90, 100 y 103. Y bueno, entrando en materia, vamos a estar estudiando esta mañana el Salmo 1. Entonces, amor, ¿por qué no nos lees el Salmo? Y ya les comparto en un momento cómo lo estudiamos. El libro 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué bonito salmo. Es un salmo que está allí justo en la mitad de la Biblia, con unas implicaciones enormes, conectando con Génesis, visiones del árbol, del agua, ¿sí? Y casi que se Muchos va hasta elementos. el Apocalipsis, tiene bienaventurado que conecta con el Evangelio, las bienaventuranzas. Para estudiar este salmo, nosotros iniciamos la semana pasada, el sábado, nos sentamos aquí en la mesa y empezamos con mi esposa con el cuaderno y mientras iniciábamos el estudio, nos vino como del cielo, vamos a Inspiración. estudiarlo por inspiración, vamos a estudiarlo afuera y tenemos una cafetería que nos queda justo aquí a unas 2 calles de la casa y empacamos la Biblia, los cuadernos y nos mudamos, pedimos nuestro café, tomamos la mesa, discutimos, compartimos creo que un poco más de 2 horas. 2 horas. La dueña de la cafetería se acercó, nos felicitó Sí, por estaba contenta. estudiar la palabra y en medio de estar allá compartiendo, pues nosotros el café, la Biblia, encontramos 4 partes, 4 aplicaciones de este primer capítulo de los Salmos y lo veíamos de esta manera. En el Salmo muy claro hay una promesa, se describe un problema, nos relata una prioridad y tiene una gran proyección. Entonces vamos a estudiar cuál es esa promesa, cuál es el problema o los problemas que nos muestra el Salmo, cuál es la prioridad y la proyección.
Entonces empecemos, amor, con La ¿cuál es la promesa. promesa? Muy bien. En el versículo 1 hay una palabra es fundamental en el Salmo y qué hermoso abrir el Salmo y encontrar de primera esa palabra, dice bienaventurado, ¿sí? Y la palabra bienaventurado significa una persona que tiene que tiene bienestar total y realización completa. Pero la palabra bienaventuranza también está ligada o está conectada al Sermón del Monte, ¿cierto? Cuando se habla de las bienaventuranzas. Y en este salmo nos encontramos esa promesa al bienaventurado, como lo que significa la bienaventuranza, lo vemos muy reflejado en una metáfora, ¿sí? Y si vamos más abajito al versículo 3 nos vamos a encontrar con la promesa, ¿sí? Y la promesa dice que el bienaventurado será como, y ahí viene la comparación, como un árbol plantado, ¿sí? Plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y entonces miremos tres verbos que están ahí bien definidos en ese versículo, ¿sí? Y dice que el bienaventurado será, que el otro verbo que vemos es el verbo dar, y seguidito el verbo tener, y por último el verbo hacer. Son cuatro verbos. Ah, perdón, dije tres, Sí. perdón, cuatro verbos. Entonces, en el verbo ser es donde el Señor nos está dando la promesa de que seremos plantados, ¿sí? Junto a corrientes de agua, que significa que seremos personas firmes, que seremos personas con principios, con pensamientos firmes, con fe firme, con una esperanza firme. Pero también tenemos que ver dónde está posicionado el árbol, ¿sí? Está plantado junto a las corrientes de agua, y esa corriente de agua es lo que me da vida, Ujú. ¿ya? Y es lo que me permite estar firme cuando de pronto vienen esos momentos de adversidad, vienen esas circunstancias que nos pueden mover. Pero el Señor dice que seremos plantados. También dice que daremos fruto a su tiempo, lo que significa que el Señor quiere que demos fruto, pero dar fruto implica madurar, crecer, ¿cierto? Que tengamos un desarrollo en todas las áreas de nuestra vida, y al tiempo que el Señor lo indique, nosotros daremos ese fruto, ¿ya? Y también dice en el verbo tener, tiene las hojas, y como lo dice claro, sus hojas no caen. Y es pensar que tenemos, y es lo que tenemos que Dios nos da, la gracia, la paciencia, la belleza, todo lo que Dios nos pueda dar, y que confiados en Dios van a permanecer, ¿ya? Y al final, el último verbo es el verbo hacer, y dice, todo lo que hace prosperará. Y la promesa me dice que si yo estoy allí junto a las corrientes de agua, ¿sí? Si me estoy alimentando de esa corriente de agua que me da vida, pues el Señor me va a permitir prosperar. ¿Y prosperar en qué? En todo lo que haga, en todo lo que el Señor ponga en mis manos. Y recordamos a José, la palabra en el Antiguo Testamento nos dice que José, todo lo que el Señor ponía en sus manos, ¿cierto? El Señor lo prosperaba. ¿Qué quiere decir? Que los talentos que Dios me ha dado, que el trabajo que Dios me ha dado, que los proyectos que Dios me ha entregado, pues van a prosperar cuando soy el bienaventurado. Y la pregunta que nos viene es, ¿por qué no lo podemos experimentar? Porque algunas personas de pronto no lo pueden experimentar. Y ahí iríamos al segundo punto, que sería el problema. ¿Cuál es el problema? Sí, entonces arranca claramente en el versículo 1 y el versículo 4 y 5 nos muestran el problema. Versículo 1 nos dice, bienaventurado el varón, pero luego empieza a poner unas condiciones que debe cumplir ese varón para poder experimentar la promesa que estaba allí. Versículo 3, Uh -huh. ¿sí? Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos muestra allí algo que es el verbo también otra vez pasado. Anduvo, estuvo, se sentó. Y cuando meditamos en esto y pensamos en ese salmo en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida estuvimos allí, en algún momento yo pude haber andado en el consejo de malos, porque pues me pudo haber recibido un mal consejo,
o pude haber estado en el camino de pecadores. Y mire que el estar en el camino implica como una temporalidad, ¿sí? Y luego pude haberme sentado con los escarnecedores, los que se burlan, ¿sí? En algún momento también burlarnos de la cristiandad, burlarnos del Señor Jesús. Pero más este problema que lo veo personalmente, porque cuando yo digo bienaventurado, esta persona describe las promesas, pero en la mitad me dice como que el requisito para entrar es que no haya cumplido esas tres condiciones, ¿no? Y si yo digo, si me encuentro en esas condiciones, entonces no tengo derecho a la promesa. Pero más allá, demuestra desde cierto punto, conectando con el versículo 4 y 5, que es un deterioro en el caminar, ¿sí? Primero estaba andando, luego estuvo, o sea que estuvo temporalmente o se Se detuvo, detuvo. luego se sentó. Pero el versículo 5 dice, no se levantarán los malos en el juicio. Mm, Denota un juicio. mm. Entonces hay un problema muy grande y usted y yo pues conocemos por las cuatro llaves de la vida espiritual lo que Jesús hizo por nosotros. Él cruzó el puente para que nosotros pudiéramos tener la promesa de Dios. ¿Sí? Y vamos a descubrir en un momento aquí que Jesucristo está en el centro de este salmo. ¿Sí? Entonces, una promesa, tenemos el problema que es este deterioro permanente que muestra en el caminar espiritual que me aleja de la bienaventuranza. ¿Y cuál es entonces la prioridad que nos está diciendo el salmo para alejarme del problema? La prioridad está en el versículo 2, ¿sí? De este salmo. Y miremos la palabra base de este versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vemos entonces que la prioridad que encontramos en este salmo es la meditación. Y esa es la invitación que se nos está haciendo en este primer devocional del 2025. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y como lo decíamos anteriormente, los salmos nos van a llevar, toda la palabra de Dios nos lleva a la meditación, ¿sí? Y meditar, ¿qué significa? Meditar sin estar metido dentro de algo muy lindo que hemos aprendido aquí en nuestra familia y es lo que, cómo nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Y están las 5 vías de alimentación, que son el oír, el leer, el estudiar, el memorizar y el meditar. Y vemos entonces que este salmo es el primero y nos está invitando a ir a la palabra de Dios. O sea, bienaventurado el que se alimenta de la palabra de Dios, pero el que medita en la palabra de Dios, que la estudia, que la escudriña, pero que la medita, que la hace parte de sí, que se apropia de lo que encuentra en ella, lo lleva a lo más profundo de su corazón, primero a sus pensamientos, a su corazón, y lo hace parte de su conciencia para preguntarse cómo puedo hacer de ella vida en mi vida, ¿cierto? Como lo que nos han enseñado en la teoterapia, el que la palabra de Dios sea viva y eficaz dentro de nosotros. Eso implica la meditación en la ley de Jehová. Y si nos vamos a meditar en la ley de Jehová, pues podemos ver que no va a ser placentero para todo el mundo, ¿cierto? Como ir a la meditación de la ley o de las escrituras, porque realmente cuando me habla de la ley me está hablando de toda la palabra de Dios. Pero si nosotros vamos al versículo, en Juan 5:39, encontramos que el Señor Jesucristo igual nos lleva a las escrituras y dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, encontráis la vida eterna, las cuales dan testimonio de mí, ¿cierto? Y dice en el versículo siguiente, que es el versículo 40, dice, y no venís a mí para que tengáis vida, ¿ya? Lo que quiere decir que el Señor quiere que leamos las escrituras, pero que también meditemos en ella. Y qué más hermoso que meditarlas a través de Jesucristo, porque ahí dice que las escrituras dan testimonio de Él. ¿Y qué significa meditarla a través de Jesucristo? Volvemos al inicio con estos tres hermosos verbos, ¿cierto? Y es meditar en lo que Jesucristo
nos enseña a través de las escrituras, qué se nos dice a través de las escrituras de Jesucristo, pero también ponerlo en los tres verbos de quién es Jesucristo para nosotros, en el ser, en el dar, en el tener y en el hacer. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Sí? ¿Qué dio Jesucristo por nosotros? ¿O qué nos da Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué tiene Jesucristo para nosotros? Y aquí hablamos hasta de los regalos que Jesucristo nos ha dado. ¿Qué tenemos con Jesucristo? Tenemos el perdón, tenemos la presencia, la paternidad, la presencia, el propósito, la vida eterna. Y más allá es qué hace Jesucristo por nosotros, ¿cierto? Y es que Jesucristo nos renueva, nos restaura, nos reconforta. Y cuando vamos a la introducción de los salmos, encontramos que los salmos también nos van a enseñar todo eso, ¿cierto? A cómo restaurarnos, a cómo refrescarnos, a cómo renovarnos. Entonces, entendemos que también esta prioridad está reflejada en Jesucristo, en la meditación de la palabra, pero la meditación a través de Jesucristo, ¿sí? Y entonces, a eso nos lleva la meditación, pero ¿qué hacemos con ella? Sí, vamos a meditar y hacia dónde entonces nos proyectamos. Yo quiero ahí, antes de entrar a la proyección, me parece muy bonito varias cosas que tú estabas compartiendo. Una, tú decías meditar en la palabra de Dios y meditar en la ley En la ley. de Jehová, ¿sí? Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Y uno puede decir, bueno, es la ley solamente Éxodo, Números, Levítico o Deuteronomio, O los pero, mandamientos. o los Los 10. mandamientos. Claro. Pero entonces lo que la Biblia dice acerca de la ley comprende toda la palabra de Dios, pero se refiere a la persona que medita y considera la palabra de Dios su autoridad. Alguna vez alguien me decía que yo solamente creo las partes de la Biblia que hago. Si no la hago, no las creo. Si yo considero que la ley de Dios, la ley de Jehová es mi autoridad, ese es el principal requisito para empezar a meditar la palabra de Dios. Me gustó mucho que tú usaras la palabra de Dios y la ley Sí. de Jehová. Entonces, algo más que vi en la meditación y es el objetivo de la meditación, tú dices escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que el ejercicio de meditar me debe llevar a encontrarme con Jesucristo. Y Así si es. volvemos otra vez y conectamos con el árbol, Mm. si vuelvo y me conecto con el árbol, uno dice, el árbol está plantado junto a la corriente de aguas. Entonces, ¿qué está bebiendo? Él está bebiendo ¿qué? Vida. Agua, ¿cierto? Ah, Y bueno, sí, agua. está bebiendo agua, pero no es una tubería. O sea, el árbol no está conectado y al otro lado, como una tubería, ¿qué haría? Tendría agua y al La, otro dese- lado. la desecha, la saca. Sí, pero en este caso el árbol toma el agua, pero ¿qué sale al otro lado? Fruto. Fruto, sí, su hoja permanece. De alguna manera, la meditación produce que la palabra de Dios se convierta De fruto. fruto. ¿Recuerdas que hablábamos que la meditación debe producir en mí el carácter de Jesucristo? Sí, así es. Y una cosa que creo que tú me decías era eh, que cuando revisamos, cuando pensamos a Jesucristo como él dice en Juan 1 que Él es el verbo, ¿sí? La palabra de Dios, dice, y el verbo se Sí, hizo su carne. carne. Entonces entender que la meditación debe producir en mí que el verbo se vuelva carne, es decir, que el fruto se convierta en carne. Y Sí. casi que uno podría decir, pues guardar un poquito las proporciones, Jesucristo hombre es la meditación de Dios, que Dios meditó en la palabra y cumplió en Jesucristo toda la ley, se cumple en Jesucristo y Él es la meditación de Dios convertida en fruto, hecha en hombre. Y ese es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la meditación. Cuando yo voy a la meditación, que Dios convierta a Jesucristo en carne, ¿sí? Que la ley de Dios se convierta en carne en mi vida. Pero lo otro que estudiábamos era que una manera de meditar hablaste de las 5 vías de alimentación, pero en nuestra familia en la fe aprendimos
el modelo de oración casa, ¿sí? Y hablábamos de que una manera personalmente que nosotros estamos tratando de meditar la palabra de Dios es con casa, ¿sí? Y entonces nos hemos encontrado con versículos como este donde cuando yo me encuentro un versículo y a veces no lo entiendo, primero confesión. Entonces, la pregunta, ¿hay algo que este versículo me indique que debo confesar? Alabanza. Hay algo que este versículo me lleve a alabar, a adorar, sí, a engrandecer el nombre de Dios. De acuerdo a este versículo, ¿hay algo que yo debiera suplicar o hay algo que yo deba agradecer? ¿Sí? Y si yo me enfoco solamente en esto, sí, podría decir, Señor, perdóname, confieso que no he meditado en tu ley de día y de noche, o también que anduve Mm. en consejo de malos, en camino de pecadores, en silla de escarnecedores. Perdóname, Señor. Te alabo porque me ofreces a través de Jesucristo un camino, ¿sí? Me ofreces el camino. Te suplico que me ayudes a través de tu espíritu a que yo aprenda a meditar y que le doy gracias por la meditación que me has De eso. dado este día. Ujú. Entonces, al revisar, cuando uno dice entró el libro de los Salmos, tú decías, es el libro de los cantos. Sí, el libro de los cantos, Significa sí, significa el libro de los alabanza. cantos, pero uno diría el primer salmo debería casi que ser como el Salmo 150, ¿no? Como una Porque dice, alabanza. alabad a Jehová, ¿cierto? Pero dice el primer salmo, medita. O sea, el mandamiento de Dios en el Salmo 1 es la meditación, es decir, que es muy, muy importante para ponerlo en la introducción. Y muy importante para ponerlo en este primer devocional y en estos primeros días del 2025, que el Señor quiere que es una invitación a Una que invitación. meditemos. La invitación a meditar, ¿sí? ¿Y qué significa meditar? El verbo se Se vuelva vuelva carne en mi carne. vida a través del oír, leer, estudiar, memorizar, meditar Y el, la palabra de Dios. y el fruto tiene que ver con eso, Y el porque el fruto fruto es tiene que ver. revelar el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al último punto, la proyección. Al inicio hablábamos de cómo el Salmo 1 en la mitad de la Biblia nos conecta con imágenes de Génesis. Si un río, ¿se acuerdan que en el Edén Dios puso un río que se partía en cuatro brazos? Puso el árbol, sí, un árbol de la vida, sí, que estaba ya en el centro del jardín. Se conecta con el Evangelio cuando abre con la palabra bienaventurado, Sí. sí, y las bienaventuranzas de Jesús. Pero cuando nos vamos a Apocalipsis, si tú me puedes ayudar a Sí. leer Apocalipsis 22 de el 1 y el 2. El uno y el 2. Sí. Dice, después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, cuando imposible no tener esa conexión con el Salmo 1, cuando vemos que ya casi terminando la Mm. Biblia, el apóstol Juan incluye en la meditación. Y tú nos decías en la bendición es que el árbol produce fruto en su tiempo. Nosotros sabemos en el trópico que tenemos diferentes árboles, unos producen fruto en el verano, otros producen fruto en el invierno, Y otros perennes, otros sí. producen fruto cada varios años, ¿no? No es como que siempre Sí. produzcan, pero esa es la naturaleza de ellos, producir fruto, así está en nosotros el producir fruto, o sea, no está que siempre tengamos fruto, no, produce el fruto en su tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo que es de acuerdo al propósito con el cual Dios nos creó. Sí. Pero hay una proyección hermosísima, porque cuando yo voy a Apocalipsis 22, él me dice que después me mostró un río limpio, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero.
recordándonos la palabra de Dios, sí, el Salmo 1 es el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Pero ¿en qué potencial tiene esto en convertirse en el árbol de la vida? Y cuando vemos los elementos del árbol, es un árbol sólido, plantado en la ciudad de Dios, en la mitad de la ciudad de Dios, alimentado no solamente a un lado, sino a los dos lados del río, ¿sí? Estaba ese árbol, el árbol de la vida, y produce 12 frutos, un fruto cada Cada mes, mes. ¿cierto? Un Sí. fruto cada mes y casi que un fruto para cada una de las tribus, también se podría tomar Amén. así. Y dice que las hojas de ese árbol eran para la sanidad De las de las naciones. naciones. Sí, entonces es el río de Dios, el fruto de Dios, la salvación de Dios. Entonces, para poner todo esto junto, ¿sí? Dios nos ha dado una promesa, ¿sí? Una bendición muy grande que es la bendición de ser bienaventurados. La bienaventuranza significa un estado de bienestar total, Total. una realización Completo. completa y está representada en la metáfora del árbol, Sí, sí. ¿sí? Representada en este árbol que está plantado junto a corrientes de agua. El problema es el mismo problema que el pecado, que las transgresiones y la inequidad generaron, y es una separación de esa vida de bienaventuranza. Pero hay un principio que está en Ujú. la mitad, y es la La meditación de meditación. Dios, el verbo hecho hombre, que lo que Dios quiere es que nosotros, la palabra de Dios se convierta, el verbo se convierta en nosotros en carne, ¿sí? Casi que es esta nueva criatura que dice 2 Corintios 5:17, y yo pueda a través de esa meditación producir el fruto que Dios quiere que produzca con proyección a la eternidad. ¿Sí? ¿Qué te parece? Interesante. Hermoso. Es un salmo hermoso y muy, muy conveniente este estudio para este 2025 y muy hermoso que iniciemos este año con este tipo de meditación, ¿no? De la meditación que nos da vida y que nos va a hacer bienaventurados, como lo dice la palabra de Dios en el estudio de hoy. Entonces, con esto en mente, yo les voy a invitar que ahí donde usted está, cerremos nuestros ojos, nos acerquemos a Dios y le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Bueno, Padre del Cielo, queremos darte muchas gracias por este inicio de año, por esta mañana hermosa, donde venimos a tu presencia, Señor, para entregarnos por completo. Pedirte, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos en el Espíritu, Señor, para que tu palabra sea revelada cada vez más a nuestros corazones. Señor, queremos pedirte que podamos entender lo específico que es la bienaventuranza, de lo que hemos aprendido hoy en este Salmo 1, que queremos y deseamos ser esas personas bienaventuradas, Señor, que queremos deleitarnos en tu palabra, Señor, que queremos meditar en tu ley de día y de noche, que queremos, bendito, y deseamos tu presencia en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos, bendito Dios, a ser como esos árboles plantados, Señor, que seamos firmes, que demos el fruto, Señor, que tú quieres que demos, el fruto para el cual, bajo tus propósitos, tú nos has determinado para estar en este mundo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a permanecer y a tener esas hojas que nos da ese verdor, que nos da la gracia de estar en tu presencia. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que permaneciendo en ti, como dice tu palabra, junto a esas corrientes de agua, Señor, seremos estos árboles. Y lo más hermoso, Señor, y aún mejor, es que todo lo que haremos, Señor, prosperará. Te damos muchísimas gracias porque iniciamos, Señor, este estudio con una amplitud magnífica en nuestra vida, con una proyección, con una esperanza, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a meditar en tu palabra a través de tu Hijo Jesucristo, a través de este personaje lleno de amor, de este
Jesucristo que nos muestra tu palabra, que nos lleva a deleitarnos en ella, porque Él es el deleite de nuestra vida, Señor. Gracias te damos por tus enseñanzas y permítenos, bendito Dios, apropiarnos de ellas, hacerlas propias en nuestros pensamientos, Señor, pero también llevarnos y motivarnos a tener acción en ellas, Señor. Quédate con nosotros esta mañana, Señor, y el resto de esta semana, entre tanto que nos encontramos. Haz en nosotros, bendito Dios, el, y produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícenos, bendice este año y continúa, Señor, mostrándonos a través de tu Espíritu tu buena voluntad. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, familia, encantados de nuevo de haber podido compartir con ustedes estas reflexiones y esperamos pues que se conecten la próxima semana para que estudiemos el Salmo 2. Bueno, Dios les bendiga. Chao. Adiós.